abrid las puertas del infinito. Hemos invocado a la inteligencia artificial para resucitar con todo su filo a un ateo implacable en filosofía de la ciencia y a un paladín absoluto de la teología comparada. Los sentamos frente a frente para librar el duelo definitivo sobre el origen del ser humano y de Dios. Para convertir cada argumento en pólvora, 6 cerebros IA se alzan como jueces, disparando notas del 0 al 100 bajo estos 10 filtros de fuego exclusivo. Si quieres el desglose completo de cada criterio, revisa la descripción del video. Recuerda, el juez final eres tú, pero solo si ves el debate completo. Ahora, el debate comienza con nuestra primera pregunta al creyente. Pregunta al doctor creyente: si excluimos por completo la existencia de Dios, ¿qué mecanismo podría explicar que de la nada absoluta surjan tanto la materia-energía como las leyes finamente ajustadas que rigen el cosmos? Porque la nada no da a luz ni un mísero fotón si no hay un ser eterno que la empuje a parir. Tu vacío cuántico ya es algo. Leyes, constantes, campos. ¿Quién puso la partitura antes de que sonara la primera nota? No vengas con que brotó solo. Un manual de física no se escribe sin autor. La navaja de Occam corta tu zoológico de multiversos y deja a un solo responsable. El Logos que dijo, sea la luz, y convirtió la nada en una sinfonía de hidrógeno en 10 a la menos 43 segundos. Quita a Dios, y te queda un dado cósmico tirado por nadie. Pura irracionalidad maquillada de ciencia. Bonito sermón, pero confundes poesía con mecánica. El vacío cuántico no es la nada filosófica, es un estado de mínima energía, donde las fluctuaciones surgen porque así lo dicta la misma matemática que hace funcionar tu GPS. Preguntar quién escribió las leyes es proyectar el ego tribal sobre la topología de Planck, tan lógico como buscar la voluntad de Phi. ¿Te inquieta que el universo se autoorganice? Aprende a vivir sin tutor celestial. Cada vez que estampas la palabra Dios en una grieta, la investigación la mide, la explica y te deja sin santuario. Invoca, Logos eterno, todo lo que quieras. Mientras tú rezas, el telescopio James Webb sigue fotografiando un cosmos que no necesita permiso divino para existir. En un universo que usted describe como producto del azar químico y la necesidad física, sin un legislador divino, ¿con qué autoridad o fundamento podemos exigir un mandato moral como no matarás? ¿No es, en última instancia, una simple preferencia social? Esa es la pregunta fundamental, y la respuesta atea es de una ingenuidad aterradora. Su contrato social es un castillo de naipes en medio de un huracán. Su ética evolutiva es la ley del más fuerte disfrazada con palabras bonitas. Llaman empatía a un cóctel de oxitocina y neuronas espejo, una simple vibración sentimental que se apaga en cuanto choca con el interés propio o el poder. Dígame, ¿qué le dice su ética evolutiva a un tirano, a un Stalin, a un Pol Pot, que decide que la utilidad social requiere eliminar a millones? No puede hacer más que chillar que no es justo, pero su propia filosofía le dice que la justicia es una opinión. En cambio, mi no matarás no es una sugerencia de convivencia. Es un decreto absoluto, atemporal, grabado en el tejido mismo de la realidad por el legislador del cosmos. La suya es una moral de conveniencia, una opinión de mono glorificado. La mía es la ley. La suya es arena. La mía es la roca. Elija sobre qué quiere construir una civilización. Es fascinante y a la vez espeluznante escuchar a alguien admitir que sin la amenaza de un dictador cósmico no tendría motivos para no ser un monstruo. Su argumento no defiende la moral, revela su aterradora falta de ella. Usted habla de una ley absoluta. ¿Se refiere a la ley que ordena apedrear a los hijos rebeldes, que regula la compraventa de esclavos o que manda a ejecutar a los homosexuales? Porque todas esas leyes están en su libro sagrado. Ha caído de lleno en la trampa filosófica más vieja,
¿Es bueno porque su Dios lo dice o su Dios lo dice porque es bueno? Si es lo primero, la moral es un capricho y su Dios es un tirano que podría ordenar el genocidio y llamarlo justo, como de hecho lo hace. Si es lo segundo, entonces la moral existe fuera de Dios y usted y su libro sagrado sobran. Mi moralidad, la que usted desprecia como opinión de mono, es la que abolió la esclavitud que su libro santo aprueba. Es la que lucha por la igualdad que su tradición niega. Su moral es obediencia por miedo, la mía es responsabilidad por convicción, la suya es una jaula, la mía es un horizonte. Vivimos en un mundo inundado de sufrimiento que parece gratuito y sin sentido. Terremotos que sepultan a familias enteras, leucemias que se llevan a niños inocentes, genocidio de una crueldad inimaginable. Si su Dios es todopoderoso y todo amor, ¿dónde está? ¿Es un espectador, un cómplice o simplemente no existe? Esa es la pregunta que solo puede hacer quien ve el tapiz por el reverso, fijándose en los nudos y los hilos sueltos sin comprender la majestuosidad de la imagen final. Ustedes piden un mundo sin sufrimiento, pero lo que realmente piden es un corral de autómatas, un paraíso de marionetas. Para que el amor sea auténtico, para que una elección por el bien tenga valor, debe existir la libertad. Y esa libertad, un privilegio terrible y glorioso, incluye la capacidad de causar un mal inmenso. El mal moral, como los genocidios, es la cicatriz de nuestra libertad. Y el mal natural, como los terremotos, es la consecuencia de un cosmos con leyes propias y autónomas, no un show de magia intervenido a cada segundo. Su visión es trágica porque acaba en el polvo. Nuestra fe es la única que ofrece una respuesta coherente. Este valle de lágrimas es temporal. El mal es el alquiler que pagamos por el libre albedrío. Pero el bien definitivo prometido por Dios compensará cada lágrima y redimirá cada horror en una escala que su mente materialista es incapaz de concebir. Sí, qué discurso tan poético para justificar a un monstruo o a un fantasma. La defensa del libre albedrío es la coartada más vieja y miserable de la teología. Hablemos claro. ¿Qué libre albedrío tiene una célula cancerosa que devora el cuerpo de un niño de 3 años? ¿Qué selección hicieron las víctimas de un tsunami? Su argumento es un colador que no aguanta la realidad. Usted habla de un plano superior y de una compensación futura. Eso no es un plan divino, es el manual de un torturador cósmico que nos dice: soporta este dolor insoportable ahora y quizás, solo quizás, te daré un premio después. Un Dios omnipotente y bueno permitiría Auschwitz o un pabellón de oncología infantil, lo mismo que un cirujano cuerdo permitiría que se torture a un niño en su mesa de operaciones. Jamás. La conclusión, para cualquier mente que no esté anestesiada por la fe, es obvia, dolorosa y liberadora. Ese Dios no existe, el universo no es cruel, es indiferente, y enfrentarnos a esa indiferencia con coraje es infinitamente más digno que arrodillarse ante la fantasía de un tirano celestial. Doctor creyente, su sistema de creencias se fundamenta en la fe, que a menudo se define como creer sin necesidad de pruebas empíricas. Por otro lado, la ciencia, nuestro método más exitoso para entender la realidad, se basa en lo contrario, el escepticismo y la exigencia de evidencia. ¿Cómo justifica pedirle a una mente racional que dé ese salto al vacío, que priorice la fe sobre la evidencia? La pregunta misma es una trampa del materialismo, una visión del mundo tan plana como un encefalograma de una piedra. Ustedes quieren medir el espíritu con una probeta y pesar el alma en una balanza. Reducen la realidad a lo que pueden tocar y medir, ignorando las verdades más profundas. El amor, la belleza, la justicia, la conciencia de uno mismo, la certeza matemática pura. Nada de eso pasa el test de su laboratorio. Y, sin embargo, nadie las llama ilusiones. Son las cosas que dan sentido a la vida. La huella de Dios no es la de una bota en el barro para que un geólogo la analice. Su huella es existencial. Es el anhelo de trascendencia que todo ser humano siente. Es el orden matemático inefable del cosmos. Es la convicción que quema por dentro. Usted también vive por fe.
fe en que sus sentidos no le engañan, fe en que la lógica es válida. Mi fe no es la ausencia de pruebas, es la percepción de una evidencia de un orden superior que sus toscos instrumentos jamás podrán registrar. ¿Qué colección de falsas equivalencias tan desesperada? Su argumento es un castillo de humo retórico. Desmontémoslo. El amor no es un fantasma, es un fenómeno neuroquímico observable, con efectos medibles en el cerebro. La belleza es una respuesta evolutiva y cultural, no una constante universal. Y meter a las matemáticas en esto es un sacrilegio intelectual. La matemática es la antítesis de la fe. Es el sistema más rigurosamente lógico y basado en pruebas que la mente humana ha creado. Su problema fundamental es este: si la fe fuera un camino fiable hacia la verdad, todos los creyentes llegarían al mismo Dios y al mismo dogma. Pero no es así. Tenemos 4.000 religiones activas, cada una convencida de tener la verdad absoluta y la mayoría condenando al resto al infierno. La fe es un generador de división y conflicto, no de conocimiento. Usted afirma la existencia de un ser sobrenatural que viola las leyes de la física, que resucita muertos y escucha pensamientos. Repita conmigo porque parece que le cuesta entenderlo. Afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias, y usted no ofrece pruebas, ofrece poesía y sentimientos. Sin pruebas lo único que le queda es el silencio honesto, no la arrogancia de afirmar que tiene una línea directa con el universo. A menudo se acusa a la religión de ser un freno para el progreso, de aferrarse al dogma mientras la ciencia avanza. ¿Cómo responde a la idea de que la religión, en el mejor de los casos, está estancada y, en el peor, es un obstáculo para el avance humano? Esa es la caricatura ignorante que repiten quienes no han abierto un libro de historia. Es un acto de un cinismo monumental. ¿Quieren hablar de ciencia? La ciencia moderna, tal y como la conocen, nació en el vientre de la teología cristiana. Fueron los monasterios los que preservaron el saber clásico mientras Europa ardía. Fueron las primeras universidades, fundadas por la Iglesia, las que crearon el entorno para la investigación. ¿Por qué? Porque creíamos en un logos. Creíamos en un Dios racional que creó un universo ordenado y con leyes. Un universo que podía y debía ser estudiado para glorificar al Creador. El padre de su física, Isaac Newton, fue un teólogo devoto que escribió más sobre la Biblia que sobre el cálculo. Su ciencia era una forma de adoración. Ustedes son los herederos desagradecidos de una civilización que construimos sobre la fe en un orden divino. No son los impulsores del progreso. Son los críticos que se sientan en el ático de una casa cuyos cimientos jamás habrían podido construir. ¡Qué relato tan selectivo y vergonzoso! Es la falacia del francotirador en su máxima expresión. Pintar la diana alrededor de los pocos agujeros que le convienen e ignorar el resto del muro acribillado de fallos. Claro que los monjes copiaban textos. Eran los únicos que sabían leer porque la propia Iglesia se encargó de mantener al resto del continente en el analfabetismo durante un milenio. Hablemos de la historia real, no de su cuento de hadas, el heliocentrismo, las vacunas, la anestesia, la teoría de la evolución, la igualdad LGBT. Cada uno de estos avances se abrió paso a pesar de los púlpitos, no gracias a ellos. Cada paso fue una batalla contra la superstición, la censura y las amenazas de excomunión, o algo peor. ¿Quieren hablar de Newton? También era un alquimista obsesionado. Su genialidad científica sobrevivió a su dogma, no floreció por él. La religión es un ancla, no un motor. Por cada científico creyente que usted menciona, yo le menciono a un Giordano Bruno quemado en la hoguera, a un Galileo silenciado bajo amenaza de tortura y a millones de personas a las que se les ha negado el conocimiento y la libertad en nombre de un Dios. La historia es clara. El progreso acelera cada vez que la humanidad se sacude el yugo de la fe. Uno de los pilares de la fe son los milagros y las experiencias místicas, momentos que parecen romper las leyes naturales y conectar al individuo con lo divino. Sin embargo, la neurociencia moderna ofrece explicaciones para estas experiencias, atribuyéndolas a estados alterados del cerebro. ¿Cómo defiende que estos eventos
son pruebas del cielo y no simple neuroquímica. La pregunta revela la soberbia de la mente moderna, que cree poder mapear el alma con un electrodo, mientras su neurocientífico se encoge de hombros y balbucea remisión espontánea o efecto placebo ante un tumor que desaparece documentadamente tras una oración específica. Hay cientos de testigos que han presenciado lo imposible. Lo que ustedes llaman neuroquímica es la descripción del mecanismo, no de la causa. Es como describir la tinta y el papel de un poema y pretender que con eso se ha explicado el genio del poeta. Un tumor desaparecido ante cientos de testigos no se archiva con ketamina. La trascendencia deja huellas que la estadística y sus escáneres cerebrales, en su tosca visión materialista, son incapaces de explicar. Ustedes exigen que Dios actúe como un mono de feria en un laboratorio, bajo sus condiciones. Nosotros vemos su firma en lo inexplicable, en el evento que rompe sus modelos y los obliga a arrodillarse, ya sea en humildad o en frustración. Qué glorificación tan elocuente del autoengaño y la anécdota. Su firma de Dios tiene un nombre clínico, se llama lóbulo temporal. Añada un poco de hipoxia, una dosis de ketamina, una estimulación magnética transcraneal o simplemente el ayuno y la sugestión de un ritual y le garantizo que verá ángeles, demonios o lo que su cultura le haya programado para ver. Su experiencia mística no es una ventana al más allá, es un cortocircuito en el hardware de su cerebro. Y en cuanto a sus milagros, es asombroso cómo siempre ocurren lejos de una cámara de alta resolución. Se evaporan bajo escrutinio. Muéstreme el tumor desaparecido con informes médicos del antes y el después, revisados por un panel de oncólogos independientes, no los testimonios llorosos de gente desesperada y predispuesta a creer. Su Dios es un mago de feria caprichoso y cruel, que aparentemente cura la artritis de una anciana en Lourdes, pero deja que un tsunami arrase con miles de niños. Lo que usted llama milagro es simplemente el nombre que le pone a su ignorancia. La ciencia lo llama un problema que aún no hemos resuelto. Llegamos a un punto ineludible. La historia parece mostrar una y otra vez que la religión y la violencia van de la mano. La cruz y la espada, la yihad, las guerras santas. ¿Cómo puede negar que la fe, cuando alcanza el poder, se convierte inevitablemente en una herramienta de opresión y muerte? Esa es la acusación más hipócrita y deshonesta del arsenal ateo. Reducir milenios de fe, caridad y construcción de civilizaciones a sus peores momentos es una calumnia, pero acepto el reto. La cuestión no es la religión, es el fundamentalismo, y el fundamentalismo es la perversión de cualquier ideología, incluida la suya. El creyente que mata, traiciona a su Dios. Pero hablemos de su utopía sin Dios. El siglo XX, el siglo más sangriento de la historia, fue un baño de sangre perpetrado por regímenes oficialmente ateos. Stalin, Mao, Pol Pot. Ellos demostraron con una eficiencia aterradora que el ateísmo armado no necesita una Biblia para llenar fosas comunes con decenas de millones de cadáveres. No mataban por un paraíso celestial. Mataban por su paraíso terrenal aquí y ahora. Y eliminaban a cualquiera que se interpusiera. Su violencia no es una traición a su ideología, es la consecuencia lógica de un mundo sin valor sagrado para la vida humana. Así que no me venga con la Inquisición, que fue una atrocidad, mientras su bando ostenta el récord mundial de asesinato en masa. El clásico whataboutism del creyente acorralado es un intento patético de desviar la atención. Analicemos su falacia. Stalin y Pol Pot no mataron en nombre del ateísmo, mataron en nombre del dogma. El comunismo era su religión, con Marx como su profeta y el Estado como su Dios. Fue el culto a la personalidad y la ideología totalitaria, que es exactamente lo que ocurre cuando la fe, cualquier fe, obtiene el poder absoluto. La diferencia crucial que usted convenientemente ignora es esta. Cuando el dogma religioso recibe poder político, la hoguera es el resultado inevitable. Es sistémico. Las cruzadas, la Inquisición, las guerras de religión, el terrorismo de ISIS, todos ellos matan con la convicción de tener un mandato divino, una licencia del cielo para purificar el mundo. La historia es un río de sangre derramado por gente convencida de que Dios está de su lado.
Ahora dígame, ¿cuántas guerras se han librado en nombre de la no existencia de Dios? ¿Cuántos ateos han quemado brujas o han lanzado cruzadas? Su intento de equiparar ambos es una bancarrota moral e intelectual. Llegamos al final de la existencia misma. La muerte, para el ateo, es el fin. Para usted, es una transición. ¿Cómo defiende la idea de una vida después de la muerte frente a la conclusión científica de que la conciencia es un producto del cerebro y se apaga con él? Esa pregunta asume que la visión del ateo, desoladora y nihilista, es el punto de partida. Es una filosofía de cementerio. Le devuelvo la pregunta: ¿por qué el ser humano es el único animal que se angustia por la finitud? El ansia de justicia, de sentido y de eternidad es tan universal y tan innata como la sed. La existencia de agua no demuestra la sed, pero la sed ciertamente sugiere la existencia del agua. ¿Por qué la naturaleza nos dotaría de una sed espiritual insaciable si no existiera un manantial para saciarla? Creer que el universo engendra conciencia solo para aniquilarla en un blackout absurdo es la fe más irracional de todas. Es creer en una tragedia cósmica sin propósito. Su visión es que la vida es una chispa insignificante entre dos oscuridades eternas. Mi fe es la certeza de que morir no es apagar la lámpara, es abrir la puerta a la verdadera luz. Lo suyo es desesperación, lo mío es esperanza. Qué bella poesía para un cuento de hadas de adultos. Su analogía de la sed es un chantaje emocional, no un argumento. Yo puedo tener una sed inmensa de ser inmune a las balas o de tener 1.000.000 de euros, pero mi deseo no crea mágicamente esa realidad. Su ansia de eternidad no es una pista cósmica, es el grito de pánico de un ego que no soporta la idea de su propia inexistencia, un subproducto de nuestro instinto de supervivencia. Hablemos con claridad y sin metáforas reconfortantes. La muerte es el final de la actividad neuronal. Punto. Es el blackout. No hay un tú separado de tu cerebro que flote hacia la luz. Cuando el córtex deja de latir, el espectáculo termina. Y lo más importante, su promesa de un más allá devalúa esta vida, la convierte en una sala de espera, en un mero prólogo. El sentido no se encuentra en una fantasía futura. El sentido lo escribes tú, aquí y ahora. En el tiempo limitado que tienes, cada acto de bondad, cada descubrimiento, cada amor es infinitamente precioso precisamente porque es finito. Querer más no es esperanza, es gula metafísica. Y así concluye todo. Luego de sumar los promedios otorgados por cada juez en las 10 categorías, el resultado final queda sellado. El creyente obtiene un total de 472,4 puntos, mientras que el ateo alcanza los 463,3 puntos. La diferencia es mínima, y el martillo final es y sigue en tus manos. Deslízate a la zona de comentarios, dicta tu sentencia y defiende tu veredicto. ¿Quién derribó mejor al rival? Y, sobre todo, ¿por qué? ¿Aún tienes hambre de choque de titanes? Entonces, salta ahora mismo al duelo más insólito, Carl Gustav Jung versus Buda. Gracias por verlo y que la próxima batalla filosófica encuentre tu mente bien afilada.